Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión venimos a hablaros de The One Ring Starter Set, o lo que es lo mismo, la caja de inicio del Anillo Único segunda edición. Segunda edición de este famoso juego de rol que ya está a la venta en inglés de manos de Free Aligan y que en un futuro, esperemos cercano, publicará la editorial de Vir en nuestro país, en castellano. Evidentemente, ¿qué significa esto? Bueno, pues que a lo largo del vídeo todo el material que veremos durante el mismo está en inglés, es decir, tanto la versión en físico como en digital del producto que os vamos a enseñar está únicamente en inglés, no tenemos la versión en castellano porque aún no ha salido. Esto no nos va a impedir a nosotros completar nuestra reseña y poder dilucidar si esta caja de inicio cumple lo que debiera ser la función, yo creo, fundamental de toda caja de inicio, que es servir de introducción para jugadores noveles, jugadores ajenos al mundo del rol, tanto a la afición que es el mundo del rol como a el Anillo Único segunda edición en concreto. Aparte de todo esto, también podremos valorar si trae material esta caja que pueda resultar útil incluso para el jugador veterano o para aquel que ya tenga en sus manos el manual básico y que no necesite una caja de introducción, un starter set, para pasar a dirigir o crear sus propias aventuras del Anillo Único. Dicho todo esto, lo que quiero decir es que no me voy a centrar tanto en este vídeo en hablaros de mecánicas, reglas, actualizaciones del sistema que se hayan podido producir de la primera a la segunda edición. Todo eso ya lo veremos en el manual básico, cuando hablemos del manual básico, porque evidentemente aquí, al ser esto una caja de iniciación, una caja de inicio, un starter set, las reglas las mecánicas están reducidas, están simplificadas para que puedan resultar más accesibles a los jugadores noveles. No vamos a encontrar aquí el manual completo en esta caja. El último apunte que me queda por realizar es que en el momento de realización de esta reseña no he jugado a las aventuras que vienen incluidas en la misma. Esto es un aviso, evidentemente, para que vosotros valoréis si os interesa seguir viendo el vídeo o por el contrario, no os interesa la opinión que pueda verter sobre la caja, ya que no tengo el bagaje de haberla jugado todavía. Que es una caja que ya puedo advertir, intentaré o me gustaría jugar en el canal, pero en el momento de realización de esta reseña, de nuevo, todavía no la he podido llevar a nuestra mesa de juego. Dicho esto, finalizamos con la promo. Cuando esto esté a la venta, podéis adquirirlo en nuestra tienda patrocinadora badarrol.com, que es la tienda online de rol de uno de nuestros compañeros de En 5 Minutos Roll y que tiene un excelente servicio de atención al cliente y que seguro también precios muy competitivos, así que podéis adquirirla ahí si os interesa una vez está a la venta. Habiendo dicho todo esto, yo creo que basta de introducciones, vamos a meternos al meollo y empecemos por ver qué contenidos trae, cómo es la edición física de este starter set de The One Ring, la segunda edición o esta caja de inicio del Anillo Único segunda edición. Bueno, pues vamos a empezar la reseña, como siempre, por la parte de la edición física, la presentación visual. No obstante, como esto es una caja de inicio, me voy a centrar más en los contenidos de la propia caja, en si nos van a resultar útiles a largo plazo o exactamente qué materiales vamos a encontrar en el interior de la misma y no tanto en la calidad de las ilustraciones o cómo es la maquetación del Anillo Único segunda edición, que es algo que mencionaré o hablaré de ello más en profundidad cuando reseñemos el manual básico. Por eso voy a centrarme, como digo, en la caja y en sus contenidos. Vale, ¿qué tenemos entonces aquí? Bueno, pues como podéis estar viendo, esta caja de inicio del Anillo Único segunda edición es una caja con un tamaño estándar, pero además está hecha con cartón duro, con materiales resistentes, consistentes y no con esa cartulina o cartón blando que se deshace en cuanto le das un poquito de uso. Esta caja va a aguantar bastante bien toda la tralla que le puedas dar, los transportes que la vaya a necesitar para llevarlo a mesa, dirigirla en más de una ocasión, con más de un grupo, si tienes esa suerte y esa fortuna. Y ya digo que va a tener tiene su consistencia y va a tener una cierta resistencia y un aguante. No es indestructible, pero va a aguantar bien el paso del tiempo. La edición, desde luego, está cuidada en ese sentido. Si echamos un vistazo a la contraportada, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Aparte de una serie
de frases, de párrafos, vamos a decirlo así, que nos invitan a vivir aventuras y a comprar este producto. Vamos a también ver un desglose de todos los contenidos de la caja de inicio, en este caso, que como de nuevo ahora cuando la abramos iremos viendo poco a poco. Y también una serie de etiquetas que vais a ver aquí, que son etiquetas informativas de cara a cuánto dura una sesión de juego, para qué edades es este producto, cuántos jugadores necesitan para jugar a esto. Recordemos que las cajas de inicio son productos que están enfocados, o debieran estar enfocados, a atraer a jugadores nuevos al rol. No tanto para los veteranos, sino como para aquella gente que no ha tenido ningún tipo de experiencia con el rol, que a lo mejor sí está metida más en el mundo de los juegos de mesa, y que ese tipo de información sí les va a resultar útil, ya que este tipo de materiales es más fácil que en su tienda habitual los encuentren en las baldas o en las estanterías dedicadas a juegos de mesa que en la pequeña sección dedicada a juegos de rol, ¿no? Eso sería lo ideal al menos, así que para ese tipo de gente, como digo, pues esas informaciones, esas etiquetas les resultarán útiles. Para el jugador veterano, pues no hace falta que nos digan cuánto dura una sesión de juego o cuántos jugadores necesitamos para jugar. Una vez abramos la caja, como ya viene siendo habitual en más de una caja que me encuentro de inicio, se utiliza la propia caja para incluir información y contenido. En este caso, el interior de la tapa nos va a mostrar un resumen de reglas, y esto está pensado principalmente para que el director de juego lo utilice como pantalla, es decir, para que se lo ponga delante y tenga así el resumen de reglas o incluso alguna que otra tabla para eventos aleatorios durante el viaje de los personajes. Si quieres dirigirlo así, bien, si no, tampoco es necesario, pero ya si incluso quieres darle un poquito más de cancha al asunto, puedes pasárselo a los jugadores para que ellos consulten alguna regla de la que tengan dudas sin necesidad de que interrumpan la partida y te estén preguntando a ti, que eres el director de juego. No obstante, ten en cuenta que la tabla de eventos aleatorios de viaje les puede llevar a llevarse, vamos, les puede acabar no sé cómo decirlo, les puede romper alguna sorpresa, spoilear alguna sorpresa futura que les incluyas en partida. Vale, esto por un lado. Y vamos a pasar a lo que ya son los contenidos. Lo primero que vamos a tener aquí, que yo tengo atado con una gomita, son 30 cartas, de acuerdo, que por una cara, como vemos o estamos viendo aquí en este instante, tienen tanto el nombre como una ilustración de diversas armas. Básicamente estas son las cartas de equipo, ¿no? Espadas largas, lanzas cortas, pero también, bueno, pues armaduras de cuero, ¿no? De malla, e incluso escudos. Vale, por la otra cara, una descripción de ese objeto y las reglas del equipo, de que nos proporciona tener esa arma o esa armadura, y cuáles son las características especiales que tienen. Esto es importante, estas 30 cartas son importantes en la caja de inicio, sobre todo. ¿Por qué? Los personajes de la caja de inicio no tienen ningún tipo de equipo al comenzar sus aventuras. Más adelante se les da ese equipo. ¿Qué ocurre? En ninguno de los libretos aparece reflejada la información de cuáles son las características, cuáles son los datos fríos matemáticos de ese equipo que se les entrega. Solamente aparecen estas cartas, ¿de acuerdo? Así que son necesarias en la caja de inicio. Más adelante, cuando des el salto al manual básico, pues a lo mejor ya no te hacen tanta falta, puesto que en el manual básico sí que aparecerán, incluso puede que más equipo del que aquí aparece incluido. No obstante, puede ser útil, puede venir bien si a tus jugadores no les importa tener la carta, en vez de a lo mejor apuntárselo en la ficha de equipo, o bueno, ya depende, ahí son preferencias de cada grupo, si prefieres esto, mantenerlo alejado de las manos de los jugadores, o que te sirva para fácilmente darles la carta del arma que han encontrado, por decirlo de alguna manera, en vez de darle los fríos datos y ellos ya que se lo apunten. Aparte de eso, en cuanto a lo que tiene que ver con cartas, también nos vamos a topar con estas tarjetas, ¿de acuerdo? Estas tarjetas están pensadas para los jugadores principalmente, y lo que vienen a representar o a servir es una manera muy visual en mesa, sobre todo, evidentemente, de saber qué tipo de postura adopta su personaje durante los viajes y durante el combate, y qué efectos tiene eso a nivel de reglas. No obstante, esto, que viene incluido en la caja de inicio, no le vamos a dar ningún tipo de uso
cuando juguemos a la caja de inicio. Este material solamente resulta útil o de valor cuando jugamos aventuras y campañas ya realizadas con el manual básico, con el reglamento completo. No hay ningún momento de la aventura incluida en la caja de inicio en la que sea necesario todo esto, ya que no se nos habla de lo que son las diferentes posturas en los viajes, o mejor dicho, las diferentes posiciones en los viajes, y en el caso del combate sí que se nos da un pequeño atisbo, o incluso se nos dice que si queremos podemos utilizar estas tarjetas, pero como lo está resumido, realmente no las utilizaríamos con toda la profundidad jugable que tienen aquí reflejadas estas tarjetas. De manera que, en resumen, no nos resultan útiles ni tienen ningún tipo de uso con la caja de inicio, por más que vengan incluidas en la misma. Esto es un material que le vamos a dar cancha si más adelante pasamos a jugar el manual básico de la caja del anillo único segunda edición, que no me salía, perdonadme. Vale, lo vamos a guardar en su plastiquito. Más cosas. Encontramos un juego de dados personalizados. Tenemos 6 dados de 6 caras y 2 dados de 12 caras. En la edición original en inglés, estos dados han venido defectuosos. Los dados de 12 tienen una cara que muestra un 11 cuando no debieran mostrarla, ¿de acuerdo? Esto se ha solucionado, ya que nos van a proporcionar a todos aquellos que participamos en el Kickstarter o la preventa de este juego y de esta caja en concreto también, la posibilidad de gratuitamente enviarnos unos dados corregidos. Cuando Devir publique este contenido en nuestro país, evidentemente esto estará corregido y no cometerán el mismo fallo, ya lo avisó su editora Vanessa en nuestro canal. Tiene la particularidad estos dados que, como podéis ver, tienen algunos símbolos especiales. ¿Se pueden utilizar dados normales con el anillo único segunda edición? Se pueden utilizar. No obstante, dado el funcionamiento a nivel de reglas que tiene, voy a coger un par de ellos para que se puedan ver, yo recomendaría utilizar dados personalizados como es este caso. ¿Veis? Aquí tenemos, por ejemplo, un ojo de Sauron, a ver si consigo que se vea un poquito mejor, ¿vale? Y también tenemos otro simbolito, que es este, que es como la runa de Gandalf, creo. Y en el caso del dado de 6 caras, vemos que el 2, el 3 tienen una forma, el 4 o el 5 tienen otra, y el 6 incluso tiene un simbolito arriba. Todo esto, en las tiradas básicas, tiene su reflejo, pero es algo de lo que hablaré en profundidad cuando reseñemos el manual básico de El Anillo Único segunda edición, ya que en la caja de inicio no me quiero centrar en estos aspectos. Pero bueno, yo recomendaría tener dados personalizados para El Anillo Único segunda edición, para jugar partidas de este juego, ya que facilitarán un poco lo que es la lectura de todos los efectos de la tirada. No obstante, se pueden utilizar dados normales y tampoco se va en detrimento en exceso de la experiencia de juego final. Vale, esto es la típica publicidad que no nos interesa ahora mismo. Vale, más cositas. Tenemos un espectacular mapa que, por más que lo vaya a intentar, no se va a ver en su totalidad en este vídeo, ¿vale? Porque es muy muy grande. Por un lado, por una cara, como se puede estar más o menos viendo aquí, tenemos la provincia de Eriador, lugar donde va a estar ambientada la mayor parte o la totalidad del Anillo Único segunda edición. Así que esto lo vamos a ver muy útil a posteriori, no solamente con la caja de inicio. Y la otra cara, si consigo, porque aquí hay como 80.000 cosas, si consigo mostrarla más o menos y que sí nos va a resultar útil en la caja de inicio, perdonadme por Dios, es la comarca, un mapa de la comarca, que más o menos estáis viendo aquí. Los mapas son preciosos a las dos caras, a mí me encantan muchísimo. Y en un juego como el Anillo Único, que en los viajes tienen tanta importancia, tener este tipo de mapas yo creo que aumentan mucho, mucho, mucho la experiencia de juego. Pero eso es mi opinión. Vale, aparte de todo esto, vamos a encontrarnos una serie de personajes pregenerados. Y vamos allá con ellos. Aquí tenemos a Drogo Bolsón. Aquí tenemos, bueno, voy a mostrarlo de esta manera para que se vea mejor. Toda la información de lo que es la ficha de personaje para que podamos jugar con el mismo. Y aquí una ilustración ya más grande, una descripción del personaje
realizada en primera persona y un parrafito pequeño realizado ya así en tercera persona, donde nos habla un poco de quién es este Drogo Baggins y cómo, por ejemplo, en este caso será el padre de Frodo. De hecho, todos los personajes que los jugadores van a interpretar en esta caja de inicio, que tiene lugar en la comarca, son personajes que en su mayor parte tienen algún tipo de relación o son los padres de los protagonistas del Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, de Frodo, de Meriadoc o de Pippin, no así de Sam. Sam no tiene mucho amor aquí. Vale, bueno, pues tenemos a Drogo, a Esmeralda, ¿vale? Esmeralda Tuk, que podéis estar viendo aquí, a Lobelia Brisgirdel, que es la que no tiene relación con nadie. Más personajes, a Paladin Tuk, ¿vale? El segundo, a Primula Brandybuck o Brandigamo, ¿de acuerdo? A Rory Mac Brandigamo también. Y luego un par de personajes que se desbloquearon como metas adicionales son Balin, hijo de Fundin, y Bilbo Bolsón en persona. Estos personajes no están disponibles para jugar con ellos de inicio. Es decir, cuando inicies tu aventura de la caja de inicio del anillo único, no, los jugadores no van a poder escoger a Bilbo ni van a poder escoger a Balin. Pero una vez lleguen a determinados puntos de la aventura, podrán escoger a Bilbo y podrán escoger a Balin, casi como de un videojuego se tratase, ¿no? Bueno, si alguien lo quiere hacer, está bien. Yo personalmente prefiero que no, porque prefiero que funcionen como PNJs a como personajes jugadores que roben el protagonismo a los otros personajes jugadores. Como vemos, las fichas de estos personajes mucho más veteranos, pues ya están llenas de datos, tienen muchas más virtudes, mucho más equipo, incluso armas mágicas, como en el caso de Bilbo, ¿no? Bueno, como curiosidad está bien, pero ya digo, yo personalmente prefiero que no haya ningún jugador que tome el control de esos personajes y que permanezcan como PNJs en la aventura. Pero bueno, de esto ya hablaré un poquito más en detalle ahora, en un ratillo. Vale, luego nos vamos a topar con 3 libros. Esto ya es lo último que contiene la caja de inicio del Anillo Único segunda edición. 3 libros. Un libreto donde se van a recoger todas las reglas, entiéndase, no todas las reglas del Anillo Único segunda edición, sino solamente las que ellos han considerado necesarias para poder dirigir esta caja de inicio. De nuevo, de esto voy a hablar ahora en breve, más en profundidad en esta reseña. Las aventuras, como los llaman aquí, que podría ser, son varias aventuras, pero bueno, de nuevo voy a hablar de esto más en detalle ahora en breve, ¿de acuerdo? Tenemos el segundo libreto y por último un libro ya más gordo, de unas 52 páginas, que nos habla de la comarca. Este último libreto nos va a ayudar tanto para la caja de inicio como para futuras partidas. Es decir, cuando compremos el manual básico podremos regresar a este libreto para crear nuestras propias aventuras en la comarca, ya que nos van a hablar en profundidad de las diferentes regiones que tiene la comarca, de, bueno, semillas de aventura de la comarca, de las localizaciones e incluso tablas de sucesos aleatorios y alguna que otra amenaza que nos podemos topar por la comarca, como digo. Y ya está, finaliza la caja con un mapa de la comarca más reducido en el interior del fondo de la caja. Esto es todo lo que nos incluye en su edición física la caja de inicio del Anillo Único segunda edición. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a hablar de las reglas que nos incluye este producto. Repasado todo el contenido y lo que es la edición física de este Starter Set, vamos a pasar a hablar de los 3 libretos y de lo que contiene cada uno de ellos, y lo vamos a hacer en el orden, por claridad precisamente, en el que debieras leerlos tú una vez adquieras esta caja de inicio. El primero de ellos es el libreto de reglas. Este libreto, que tiene una extensión, si mal no recuerdo, de 28 páginas, es decir, no es muy extenso, va a ser el que necesitaremos leer primero, porque una de las particularidades que tiene la caja de inicio de este Anillo Único segunda edición,
al contrario que otras cajas de inicio que hemos podido ver nosotros también a lo largo de la historia de este canal, es que no son una caja de inicio que nos presente una aventura tutorial. No, las aventuras de esta caja de inicio, de este anillo único segunda edición, no están pensadas o no están diseñadas para que vayamos aprendiendo a jugar conforme las vamos jugando. Al contrario, hay un libreto de reglas aparte que nos va a explicar las mecánicas necesarias para jugar esas aventuras, y las aventuras están en otro libreto que no contiene recuadros ni ningún tipo de información que nos diga para resolver que nos explique, para resolver esta primera tirada de esta habilidad tienes que realizar estos pasos. Y en ese momento, ¿no? Como hacen otras aventuras más tutoriales de otras cajas de inicio, nos van explicando cómo se juega según vamos leyendo o incluso jugando la propia aventura. No es el caso del Anillo Único Segunda Edición, insisto. El libreto de reglas, eso sí, evidentemente con 28 páginas no incluye todas las mecánicas del manual básico, pero bueno, eso es esperable, ¿no? Y comprensible. ¿Qué es lo que trae? Bueno, pues trae lo fundamental, y esto es muy importante, lo fundamental para poder dirigir las aventuras de esta caja de inicio. Y solamente eso. No viene información de muchas mecánicas que precisamente hacen especiales al Anillo Único y que lo diferencian de otros juegos de rol y lo hacen particularmente fiel al universo de Tolkien. Nos van a explicar aquí la mecánica básica, las tiradas básicas y un poquito de combate, pero no nos van a hablar en ningún momento de las reglas de viaje o las reglas de compañía, esos momentos sociales entre personajes. Nada de eso viene aquí incluido, solamente la mecánica básica, la tirada básica y un poquito, insisto, del combate. Y digo un poquito porque realmente es muy poquito. Ahora me explayaré un poquito más con eso de que viene poco combate, ¿no? Vamos a empezar un poco a repasar este libreto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el propio libreto está pensado para el jugador novel, no para el jugador veterano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un libreto en el que nos van a explicar incluso cómo se juega el rol. El típico primer capítulo que vemos en un manual básico, donde nos dan una serie de indicaciones de, oye, ¿qué es esto del rol? Bueno, pues aquí, solo que un poquito mejor explicado o más extenso, ¿de acuerdo? Desde un ejemplo de juego, como estamos viendo aquí, a cómo funciona una partida de rol, ¿no? Cómo se dividen escenas, qué función cumple el director de juego, qué función cumplen los jugadores, cómo se estructura de nuevo esa partida, las escenas en cuestión, qué es una aventura. Todo esto nos lo van a ir explicando antes siquiera de hablarnos de dados, de tiradas, de mecánicas, nada de eso en absoluto, ¿no? Es decir, está particularmente pensado para que esto sea tu primer contacto con un juego de rol. Evidentemente, para un jugador veterano, todo ese capítulo pues es más paja, en el sentido de que ya tiene un conocimiento que no necesita que le repitas, y es posible que mucha gente pase de largo de esas primeras páginas. Una vez nos ha explicado un poquito lo que es la mecánica, lo que es el rol, es cuando nos habla de cómo se resuelven las acciones, lo que es la tirada básica del Anillo Único Segunda Edición. No me voy a centrar ni voy a explicar mucho en ella, ya he dicho que por activa y por pasiva, que todo esto lo profundizaremos en la reseña del manual básico, pero sí tenemos que tener en cuenta que la tirada básica del Anillo Único, en concreto la de esta segunda edición, yo no conozco la primera, pero imagino que tampoco habrá gigantescos cambios, es una mecánica algo compleja, ¿de acuerdo? No quiero decir con esto que sea difícil, quiero decir que es compleja, es decir, no es algo tan simple y tan sencillo como, por poner un ejemplo, tirando de 20 y compáralo con una dificultad. ¿Qué has sacado más? Pues la has superado, ya está, venga, continuamos partida. No. Una vez tiramos los dados tienen toda una serie de lecturas. Al final estoy profundizando y no quiero profundizar. Simplemente decir eso, que no es la tirada básica más fácil de comprender, y que el jugador más novel, aquel que no haya jugado un juego de rol en su vida, pues va a necesitar un poquito más de comprensión lectora para entender exactamente cómo funciona cada vez que quieran resolver una acción. Está todo muy bien explicado y muy bien presentado, ya que aparte de las explicaciones, luego vemos aquí una serie de recuadros donde nos dicen esto es lo que tienes que comprender, ¿no? Es como la parte
necesaria y de consulta es esta. Todo lo demás es mi explicación, algo más extensa, de cómo funciona la mecánica. Vemos que son varias páginas y de hecho tiene una tabla para que veáis que cuando digo que tiene una cierta complejidad la lectura de la tirada básica, no estoy exagerando. Tiene una tabla donde nos enseña, nos resume, en esencia, cómo debemos leer los diferentes resultados de la tirada, ¿vale? Insisto que profundizaré en el manual básico por 9ª vez, pero quiero decirlo porque no es el método más amigable a mi juicio, o la tirada básica, la mecánica básica, más fácil para alguien que no ha jugado al rol en su vida. ¿Que es difícil? No, evidentemente, una vez la comprendes, pues no tiene mayor complejidad, ¿no? Más allá de que, bueno, tiene más pasos que la simpleza del ejemplo que he puesto anteriormente, pero sí que de primeras, pues es una montaña un poquito más difícil de escalar que simplemente tirando a 20 y páralo con una dificultad. Aquí hay un poquito más de complejidad porque ya digo que los resultados del dado, hay varios posibles y dependiendo de la cara que muestre cada uno de esos dados, pues significa una cosa o significa otra. Hay una lectura ahí más compleja, mayor. Básicamente esto es lo que nos vamos a encontrar. Evidentemente tendremos que necesitar toda una serie de explicaciones para poder comprender las fichas de los personajes, de qué es cada apartado, cuáles son las características, qué significan los números objetivos, las habilidades, qué es o qué tipo de acciones recoge cada una de esas habilidades y el combate. Ya he dicho que el combate, voy a pasar hasta la zona de combate, todo esto es de estructura de escenas y demás, aquí. Esto es todo lo que viene de combate en este libreto. ¿De acuerdo? Es una versión muy resumida del sistema de combate del Anillo Único segunda edición, porque la propia caja, las propias aventuras, hay combates contados con los dedos de una mano, para que nos entendamos. Son muy escasos y muy raros. Puede haber 3 y seguramente no haya más de 3. A lo mejor, dependiendo de tus jugadores, puede llegar a haber 4, 5, pero no va a haber muchos más. De manera que, como en la caja, en las aventuras presentadas en la caja, el combate no juega un papel preponderante, no nos dan mucha información del mismo. Ya digo, nos dan una versión muy reducida de cómo funciona y que tiene una manera bastante particular de funcionar. El sistema de combate del anillo único no es a lo que estamos acostumbrados a lo mejor en otros juegos, ya que no funciona, por ejemplo, con iniciativas aleatorias. Aquí no se profundiza realmente en las posturas de combate, en las actitudes de combate, no se da esas reglas. Se habla un poquito de ellas, pero solamente que puedes estar en vanguardia, es decir, combatiendo cuerpo a cuerpo, o en retaguardia lanzando flechas con tu arco o con algún tipo de arma a distancia. Pero ya está, no se nos menciona nada más de ningún otro tipo de postura o actitud que puedan adoptar los personajes en combate. Y todo el tema del daño y las heridas se nos explican un poquito, pero realmente tampoco se nos habla de cómo funciona la muerte, porque se entiende que las aventuras de esta caja de inicio, que pasaremos a hablar de ellas en breve, no están pensadas para que los personajes mueran. ¿De acuerdo? No es la parte más cruda o más cruenta del universo de Tolkien la que recoge esta caja, ya que toda la acción tiene lugar en la comarca y los jugadores van a ser hobbits. No es el lugar en el que los personajes protagonistas mueren y por eso ni siquiera se nos habla de la muerte o de cómo funcionan las heridas más graves y la muerte de los personajes. Lo más que se nos habla es que sí, que pueden acabar heridos, pero nunca nos van a proporcionar la información de que mueran porque no van a poder morir. Esto es más o menos lo que nos encontramos en este libreto de reglas, lo necesario, lo justo y necesario para poder dirigir las aventuras de la caja de inicio, una versión bastante reducida, donde realmente lo único que se profundiza per se es en la tirada básica. En el resto de materiales nos dan cuatro ideas y ya está. Es cierto que ha habido algún punto, alguna cuestión, como el tema de la carga, que a mí personalmente no me ha quedado claro porque se menciona y se habla de ella,
pero no te la explica ni cómo funciona ni nada por el estilo, que si a mí me ha resultado confuso, puedo entender que a lo mejor para un jugador que viene que viene a esto de primeras, pues le pueda resultar también confuso. Así hay un punto negativo que le he encontrado en lo que a reglas se refiere, porque sí que se habla de ello, se menciona, es como una mecánica que está ahí, pero no se explica, ni te dicen cómo se calcula, ni nada por el estilo. Eso es lo que sí que le he encontrado negativo, ya que lo demás es pura y simplemente darte lo esencial para que puedas jugar la caja de inicio. Ya está, no te dan más información para que tú continúes aventuras ni nada por el estilo. Todo eso al manual básico. Vamos a pasar a hablar, yo creo que ya toca, de las propias aventuras de la caja de inicio. El segundo de los libretos que vamos a tener que leer de esta caja de inicio es el libreto de las aventuras, el libreto, sí, de las aventuras, la conspiración del libro rojo, que no he hecho el aviso al inicio, pero voy a avisarlo ahora. En principio no tengo intención de entrar en destripes, en revelaciones importantes a lo largo de este vídeo, pero es posible que bien mediante imágenes, bien mediante algún comentario mío que me vea forzado a realizar, pueda acabar soltando algún spoiler que os estropee la experiencia de juego si vais a ser jugadores de estas aventuras. Por ende, si no queréis saber absolutamente nada de las mismas y no queréis correr el riesgo de poder acabar recibiendo alguna información que hubierais preferido desconocer, os instaría a dar el salto a la siguiente sección de esta reseña y pasar de este punto para vuestra propia seguridad. Habiendo hecho este pequeño inciso, me vais a permitir, ya vamos a hablar de las aventuras. Este libreto, como digo, de la conspiración del libro rojo, trae consigo en su interior 5 aventuras y tiene una extensión de unas 36 páginas. Las aventuras que nos vamos a topar aquí, todas ellas tienen lugar en la comarca. Los protagonistas, que son los personajes pregenerados que vienen en la caja, son todos ellos hobbits, como ya hemos mencionado a lo largo del vídeo. Y como ya hemos mencionado de nuevo, tienen una relación de parentesco, bien porque sean los padres, bien porque sean algún tipo de familiar más lejano, con los protagonistas del Señor de los Anillos, con Frodo, con Sam, con Pippin, no así con, con Frodo, con Pippin, con Merry, no así con Sam, pero bueno, eso no quiero entrar en ello porque podría ser algún tipo de spoiler futuro. Vale. Ya digo que todas ellas tienen lugar en la comarca. ¿Por qué se ha escogido esta opción para la caja de inicio? Bueno, pues una de las cosas de las que nos hablan precisamente los autores del Anillo Único Segunda Edición es que si nos fijamos, tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos, la puerta de entrada a la Tierra Media para todo el mundo ha sido siempre la comarca, y en concreto los hobbits. Y con ese espíritu de fidelidad y de rendir homenaje a la obra de Tolkien, pues ellos también les gustó la idea de que la caja de inicio, cuyo objetivo es atraer jugadores al anillo único, al mundo del rol, pues que su primera experiencia, su introducción a ese juego, fuese también con la comarca y con hobbits. Esto tiene un punto positivo, un punto negativo. El primer punto positivo es que nos va a proporcionar una serie de aventuras con un espíritu muy diferente del que vayamos a toparnos en el manual básico. Ya que aquí, por ejemplo, los protagonistas son hobbits, evidentemente el combate no va a tener una gran preponderancia, lo que ellos pueden considerar una vida de aventuras, pues está bastante alejado de lo que considerará aventuras una compañía conformadas por elfos, por enanos, por humanos, que combaten orcos, trolls y otro tipo de seres de la Tierra Media. Aquí todo es, pues, como es la comarca, ¿no? Todo tiene un ambiente mucho más ligero. No hay, aunque hay peligros y evidentemente también habrá sus momentos de tensión, no hay ese poder opresivo, no existe ese poder opresivo que representa la oscuridad de Sauron. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la comarca no es ajena al resto de la Tierra Media y también tiene su influencia oscura, ¿no?
Eso por un lado, lo cual es positivo, de nuevo. ¿Por qué? Porque ofrece una experiencia diferente que al jugador veterano, a la persona que ya tenga el manual básico, pues le da la oportunidad de sacarle jugo a la caja de inicio, aunque no sea para introducirse al juego, sino para poder dirigir o jugar una aventura, unas aventuras que tengan un rollo muy distinto al que va a encontrar en el manual básico. ¿El doble filo dónde está? Bueno, pues que evidentemente esta diferencia puede acabar afectando al hecho de que no es lo que nos vamos a encontrar per se en el manual básico. Y habrá quien a lo mejor se lleve una desilusión, o no, no lo sé, al ver que en el manual básico, pues el juego tiene un poco otro rollo, ¿vale? No es tan family friendly, vamos a decirlo así, como la comarca, ¿vale? ¿Que se pueden seguir haciendo aventuras en la comarca con el manual básico? Pues sí, no nos vamos a engañar. Pero que puede haber esa disonancia, ¿no? No sé, voy a llamarlo desilusión en algún que otro jugador, que aún así yo creo que será los menos, será algo raro. No lo veo realmente como algo súper negativo o, o que tumbe un poco la idea inicial, que me parece estupenda, ¿no? Vale, continuando con este repaso a las aventuras, ya he dicho, son 5 aventuras. Y otro aviso que nos hacen los autores del juego es que de esas 5 solamente 3 son necesarias para completar lo que es el arco argumental que engloba la aventura de la caja de inicio. Es decir, las otras 2 restantes son opcionales. Las puedes dirigir o no las puedes dirigir. Queda un poco en tus manos. Mi consejo, después de haberlas leído todas, es que las dirijas. No obvies ninguna aventura y hazlas funcionar todas ellas como si fuese una única aventura en global. No hay, es cierto que realmente no las une una gran metatrama, no vamos a tener un hilo argumental que se vaya desarrollando, vaya avanzando a medida que van jugando los jugadores cada una de estas aventuras, sino que per se todas son más o menos independientes y el único nexo en común que tienen son los propios personajes y la época, el, esta época en concreto en la que están viviendo toda una serie de aventuras que se van enlazando. No hay una eh, historia, insisto, común a todas ellas, pero bueno, yo creo que es mejor dirigir las 5, precisamente también porque aunque mencionaba con anterioridad, y es totalmente cierto, que no son aventuras tutorial, no estamos aquí ante una serie de aventuras que nos van a ir explicando cómo se juega el juego de rol del Anillo Único Segunda Edición. No es menos cierto que están diseñadas o estructuradas para ir introduciendo toda una serie de mecánicas de una forma gradual. Vamos a ver que en la primera aventura, por ejemplo, realmente hay muchas mecánicas que ni se tocan. Y va a ser en las siguientes en las que a lo mejor ya empiezan a aparecer pues, las reglas de fatiga, vamos a decir. O a lo mejor aparece las reglas de valor y sabiduría, o de esperanza, o el primer combate. Es decir, hay una cierta gradualidad de aparición de las mecánicas y por eso yo creo que es recomendable dirigir las 5, no saltarte ninguna, porque además incluso alguna de estas aventuras opcionales per se me cuesta considerar la aventura, ¿no? Porque es un llegar de un punto A a un punto B y pasan 2 cosas y punto pelota. Es decir, si la juegas separada del resto, no va a resultar una aventura muy satisfactoria, ni de dirigir ni de jugar. Es muy importante, yo creo, jugarlas seguidas y en su conjunto. Va a dar para, yo creo, bastantes sesiones de juego. No es una gran campaña en absoluto. Dependerá muchísimo del roleo de los personajes, de los jugadores, ya que muchas de las escenas van a ser más divertidas o menos divertidas si los jugadores se ven realmente inmersos
en sus personajes y en los momentos de... Incluso en los momentos donde hay, bueno, más, están más parados, hay menos acción, vamos a decirlo así. De lo contrario, se puede resentir un poco, ya que no son aventuras donde brille muchísimo la tensión, el peligro, las amenazas. No, todo tiene un espíritu bastante más pacífico y han de ser los jugadores los que pongan su granito de arena y se lo pasen bien, disfrutando, pues descubriendo toda una serie de sucesos maravillosos a ojos de un hobbit que vive en la comarca y que no ha salido de su pueblo en su puñetera vida. Vale, dicho, hablando mal y pronto, esa es un poco la idea. Así que, como digo, esto es todo lo que nos podemos esperar de estas 5 aventuras. Bastante, como digo, particulares. Tienen este espíritu, pues, diferente a lo que veremos después en una aventura más clásica del manual básico, con su acción, sus combates, sus peligros de la oscuridad, sus razas, bueno, pues humanos, enanos y demás, más enfocados al tipo de aventura más tradicional. Los hobbits, la comarca, es otro rollo más campestre, voy a ponerlo así. Y no obstante, seguro que con el grupo adecuado resulta una experiencia muy, muy, muy divertida. A lo mejor a aquellos jugadores que sean más seguidores del Sajarraja, del mata-mata, pues esto no les va a gustar en absoluto, ¿vale? Porque ya digo, no van a tener ocasión y el director del juego no debería permitir que se líen a palos con absolutamente todo lo que se encuentre, porque no es el camino de los hobbits. Dicho queda. Habiendo hecho este repaso, vamos a pasar al último de los libretos, en el que nos van a hablar un poquito más en profundidad de lo que es la comarca en sí. El último de los libros que acompañan a este Starter Set, esta caja de inicio del Anillo Único segunda edición, es el centrado en la comarca. Este es un libro de trasfondo, como he dicho anteriormente, que nos va a hablar de esta región en profundidad. Digo ya más libro en vez de libreto porque contamos aquí con 56 páginas de trasfondo que no está tan enfocado a resultar útil para el jugador que se ha comprado la caja de inicio y se introduce así a el anillo único y al mundo del rol, sino más para la persona que ya tiene acceso al manual básico. En este libro se nos va a proporcionar una historia más o menos breve de la comarca, de los hobbits y lo principal, la geografía de las diferentes regiones que conforman la comarca, profundizando evidentemente en las localizaciones más destacadas y en los PNJs más importantes de la misma, así como engranado en todo esto, en toda esta explicación, todo este texto expositivo, pues posibles semillas de aventuras de cosas que vienen a estar sucediendo en la comarca durante estos años, ya que recordemos que este juego de rol, este Anillo Único segunda edición, tiene lugar varios años antes, varias décadas antes de los sucesos del Señor de los Anillos. Vamos a encontrar aquí evidentemente mapas de la comarca y de todas y cada una de las regiones que la conforman, de nuevo, y también nos van a ir repartiendo a lo largo del libro de las explicaciones de cada una de estas zonas, de estas pequeñas provincias, vamos a definirlo así, aunque no sería la palabra correcta, las que se divide la comarca, vamos a encontrarnos tablas con sucesos aleatorios. Esto va a resultar útil precisamente también para la gente que juega las aventuras de esta caja de inicio, ya que a lo largo de las mismas hay momentos, más o menos de cierta ociosidad, en la que los jugadores puede que simplemente estén viajando, y que podría ser una elipsis, y que se anima al director de juego a consultar determinada tabla de este libreto de trasfondo para ver qué encuentro aleatorio se encuentran
los personajes jugadores, los hobbits jugadores. En fin, esto, a ver, evidentemente esas tablas son también útiles para aquella gente que ya mire este libro más a futuro, es decir, no para utilizarlo con la caja de inicio, sino para utilizarlo con el manual básico y con las aventuras que él mismo diseñe de la comarca. Y es que este último libro, donde reside precisamente su utilidad y su valor, no está en la caja de inicio. No os va a dar toda una serie de información, como no puede ser de otra manera, ya lo he dicho, de la comarca, de localizaciones, de PNJs, de su historia, que va a ser tremendamente valiosa, no me malinterpretéis, para dirigir incluso mucho mejor las aventuras que nos vienen en esta caja, ya que tendremos un conocimiento mayor de la región en la que tiene lugar. Pero sobre todo, yo creo que sobre todo este material va a ser muy útil o le va a venir muy bien a la persona a posteriori que adquiera el manual básico y que opte por básicamente crear aventuras propias en la comarca. ¿De acuerdo? Tener todo este material de referencia de, vale, quiero que mis jugadores vayan a esta parte de la comarca, ¿no? Al West Farding mismamente. ¿Qué hay allí? Ah, pues esta taberna está muy bien. Ah, y en esta taberna tienen esta tabla de encuentros aleatorios. Bueno, voy a tirar a ver qué es lo que se van a encontrar. Vale, pues tienen este encuentro que da lugar a esta aventura y pasa esto y pasa lo otro. Ese tipo de material, como digo, está particularmente pensado para el manual básico, no así tanto para la caja de inicio, que no quiero decir con esto que no tenga su utilidad. Ya lo he mencionado, también va a servir para tener un bagaje extra a la hora de dirigir las aventuras y poder proporcionar esa información y tener un poco ese conocimiento que haga que los jugadores puedan visualizar mejor el lugar en el que están inmersos con sus personajes. Esto es lo que nos vamos a encontrar en este último libro. Es un libro, ya dicho, más extenso, con todo este material y que, dada esa utilidad, insisto, a posteriori, pues va a hacer que la caja de inicio no solamente resulte útil para introducir jugadores al anillo único, sino también para que ese material que se adquirió en un inicio, en un principio, sea también después utilizado ya con el manual básico. Que no se quede la caja simplemente ahí en la estantería una vez la hemos jugado. Una vez tenemos el manual básico ya no la necesitamos, ya ese material no nos hace falta, ya estamos con el juego completo. Bueno, pues que no suceda eso, que coja polvo en la estantería y que pueda ser algo a lo que regresar, a lo que volver y a lo que volver a echar un vistazo, dado su valor incluso después de haber agotado la vida útil como partida jugada, ¿no? Como experiencia jugable. Es para mí el punto más positivo que le puedo encontrar a este tercer y último libro que nos viene en la caja de inicio en este starter set del Anillo Único segunda edición. Habiendo hecho todo este repaso a lo que nos vamos a encontrar, a los libretos, al contenido, es el momento de ofrecer nuestra valoración final. Sin nada más que decir, ya es el momento de ofrecer nuestra valoración personal, nuestra opinión personal de esta caja de inicio, este starter set del Anillo Único segunda edición. Una caja cuyo resultado yo creo que ha sido bastante notable. Después de haberla leído en profundidad, no así jugado, lo siento, pero ya digo que quiero hacerlo. Me ha parecido una caja bastante notable, que ha superado ampliamente a cajas que había publicado con anterioridad la editorial Free Ligan, como la de Historias del Bucle o Symbaroum. No así la de Alien, que la considero una caja de inicio sobresaliente. Esta del Anillo Único segunda edición me ha resultado muy, muy, muy positiva, muy notable. Me ha gustado mucho.
creo que juega bastante, bastante a su favor el haber tenido esa idea de ser fieles a la obra de Tolkien y ambientar o hacer que la introducción al anillo único y al rol de mucha gente sea precisamente a través de la comarca y de los hobbits, tal y como era en las novelas de Tolkien, ya que esto les permite a los creadores, a los autores, darnos una caja con una serie de aventuras, con un tono muy distinto al que encontraremos en el manual básico. Ya hemos dicho que esto puede ser un poco un arma de doble filo, pero no creo que realmente suponga un punto negativo. No creo que vaya a haber mucha gente que se desilusione cuando juega el manual básico porque no juega aventuras de hobbits. Yo creo que es perfectamente comprensible que la caja de inicio es una cosa, que el manual básico es otra. E incluso veo más probable, fíjate, que haya gente que la idea de lo de los hobbits no les guste, porque ellos lo que quieran jugar sea algo más, con más acción y quizá incluso una, un tono más tradicional de aventura, ¿no? Enfrentándose a grandes peligros, combatiendo contra las fuerzas de Sauron y cosas por el estilo. Pero, yo digo y reitero que me resulta una idea muy positiva, ya no solamente porque es tremendamente fiel a la obra de Tolkien, sino porque la hace incluso muy atractiva como caja de inicio a, a jugadores que ya tengan el manual básico, porque aquí tienen un material que les va a ofrecer la oportunidad de dirigir unas aventuras muy distintas a cualquier otra que se vayan a encontrar seguramente en suplementos o futuros suplementos del anillo único. Así que incluso para el jugador que ya tenga el manual básico va a encontrar aquí un material que le va a merecer la pena. Doblemente si tenemos en cuenta que también tiene un libro de trasfondo que le va a proporcionar mucha información sobre la comarca, de manera que pueda mmm, valerse de él para la creación de sus propias aventuras y campañas. Ese libreto de trasfondo está particularmente pensado para eso, para ser útil a posteriori. Es útil con la caja, pero sobre todo a posteriori. Y no es lo único, ya que vemos que en la caja hay diversos componentes como esas tarjetas de posturas de combate o de actitud de combate y de viaje, que no tienen utilidad en la caja, pero sí la tienen con el manual básico, o incluso trae el juego de dados, bastante particular, ¿no? Que se puede adquirir individualmente, pues sí, pero con la caja ya tienes más cosas, ¿no? Eh, ya digo, veo una caja a la que se le puede sacar jugo incluso una vez se ha completado las aventuras y que vienen en la misma, ¿no? Una vez le hemos dado esa vida útil que tiene mm, finita, aún así podemos seguir sacándole jugo para, para la persona que ya tenga el manual básico. Incluso a esas personas tienen aquí un producto recomendable. Creo que hay un punto que a mí no voy a decir que no me gusta, porque no es así. Me parece perfectamente me parece que hace buen trabajo, ¿vale? Pero sí que es cierto, yo prefiero las cajas de inicio las aventuras que funcionan en formato tutorial. Es decir, que a medida que se van jugando, te van enseñando a jugar. Lo prefiero porque me parece un método mucho más intuitivo para enseñar a jugar al rol y a jugar un juego de rol en concreto. Que simplemente no, primero te lees estas reglas, luego te lees la aventura, luego reúnes a tus amigos, lo jugáis y según surjan las dudas, pues ya os vais aclarando con la información que os he dado, ¿no? Me parece más intuitivo jugar de esas aventuras tutoriales que realmente el método escogido en esta caja de inicio de te doy las reglas por un lado, te doy la aventura por el otro y tú ya te apañas. Por mucho que se haga un verdadero esfuerzo y creo que se hace en explicarte cómo se juega el rol, siempre será más intuitivo aprender jugando, ¿no? que leyendo. Pero bueno, ya digo que tampoco es algo que me resulte un defecto insalvable, porque no, es simplemente una cuestión personal, una cuestión de gusto personal, que seguramente haya mucha gente ahí fuera que ni siquiera le dé importancia a esa cuestión en concreto. Así que, después de todo esto, no
puedo sino decir que estoy ante un producto muy notable que me ha convencido, me ha parecido de nuevo notable, me ha gustado mucho y que creo que es bueno para introducir a gente al anillo único y al rol, y también bueno para aquel que ya esté metido en el anillo único, que ya tenga el manual básico y que aún así va a encontrar aquí materiales que le van a resultar útiles y le van a servir para utilizarlos con el manual básico. No se va a quedar esto simplemente en los jugadores noveles, en introducción al rol, sino también para el jugador veterano. Tiene aquí algo que le merece la pena adquirir, a mi juicio. Dicho todo esto, hasta aquí llega la reseña. Espero que os haya resultado útil, espero que os haya resuelto dudas, espero que os haya dado información que no conocíais. Si os ha gustado, os pediría por favor darle a me gusta al presente vídeo, ya que eso ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este mismo vídeo a mucha otra gente, que de igual modo que os ha resultado útil a vosotros, les puede resultar útil a ellos. Si lo que queréis es ver más reseñas, partidas, entrevistas, charlas y mucho otro y muy diferente contenido rolero de este y de muchos otros juegos de rol, os animo a suscribiros a nuestro canal en 5 Minutos Roll, que publicamos contenido todos los días de la semana. Y ya, si os apetece, si lo veis factible, os animo a que si tenéis el dinero y las ganas y queréis apoyarnos, os metáis en el enlace que hay en la caja de descripción de nuestro Patreon, donde a cambio de una pequeña aportación económica que a nosotros nos ayuda un montón a seguir adelante, bueno, pues vosotros tenéis acceso a multitud de derechos y de recompensas exclusivas, como por ejemplo jugar partidas particularmente preparadas para vosotros, votar reseñas, participar en sorteos, participar en nuestros vídeos, en nuestras secciones y muchas otras ventajas que os animo a que visitéis en nuestra página de Patreon. No me queda nada más por decir. Muchas gracias por vuestro tiempo, de verdad, y nos vemos en futuros vídeos, en futuras reseñas, aquí en 5 Minutos Roll. Adiós.